bienvenidos, ¿cómo les va? A Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. Durante el mes de agosto se dio a conocer un informe por Naciones Unidas en el que participaron expertos de todo el mundo en un bloque intergubernamental de expertos que después de analizar más de 14.000 artículos científicos sobre cambio climático terminaron concluyendo una alerta roja para la humanidad. El cambio climático parece ser uno de los grandes desafíos que se nos avecina y con este informe de Naciones Unidas ciertamente se fortalece la idea que vienen empujando desde hace ya muchísimas personas y organizaciones de la importancia de poner el tema ambiental y específicamente el cambio climático en un primer lugar de la agenda internacional. La necesidad de coordinar acciones a escala planetaria para poder abordar esta problemática se vuelve entonces imperiosa. Para poder conversar sobre qué es el cambio climático, cuáles pueden ser sus efectos a escala global, pero también qué podemos esperar que acontezca en torno al cambio climático aquí en Mendoza, vamos a conversar primero con una experta sobre la materia, una investigadora principal del CONICET, Elena Abram, una autoridad sin lugar a dudas en la materia, que nos va a poder acompañar con algunos conceptos para clarificar un poco más qué es esto de cambio climático. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Vamos, por favor. Elena, se habla muchísimo de cambio climático, todos tenemos alguna noción intuitiva de qué puede traer a colación, pero es como por momentos confusos, porque a veces se presenta el cambio climático como olas de calor, otras veces como grandes tormentas, otras veces como cosas muy diferentes, ¿no? ¿Qué es exactamente el cambio climático? El cambio climático es uno de los grandes procesos o fenómenos que nos están afectando a nivel planetario. Como tal, tiene un efecto importante a nivel global y sus efectos los sentimos también, por supuesto, a nivel nacional y local. Y se manifiesta con todo eso que vos has explicado. En realidad es una tendencia ya prácticamente irreversible al calentamiento global. En las últimas décadas asistimos a niveles sin precedentes de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta que están provocando esta aceleración del calentamiento. El calentamiento global se manifiesta en procesos muy importantes para la vida del ser humano, como por ejemplo el derretimiento de los casquetes glaciares, el subsiguiente aumento del nivel del mar, los cambios profundos que se están dando en las situaciones de sequía, de olas de calor y de aceleración de la frecuencia e intensidad de procesos como los tornados, los huracanes, por ejemplo. Y en Mendoza, concretamente, algo que nos interesa particularmente, que es el cambio en los regímenes de precipitaciones y en el retroceso de las masas glaciares. Claro, el tema del agua central para todo lo que tiene que ver con Mendoza, con el futuro de los mendocinas y los mendocinos, está directamente entonces afectado por esta suba de las temperaturas a escala global. ¿Qué podríamos esperar, no? Mendoza es un desierto, el agua es muy importante. ¿Qué podríamos esperar entonces que empiece a ocurrir con esta cuestión de aquí en adelante? ¿Y qué están viendo desde allí, desde CONICET, que están estudiando para poder darnos algunos indicios de qué esperar del impacto del cambio climático? Y lo que podemos esperar es lo que ya estamos viendo prácticamente todos, constatando día a día que hay una menor frecuencia y cantidad de precipitaciones nivales en cordillera. Por lo tanto, hay menor escurrimiento en nuestros grandes aparatos fluviales. Los ríos traen caudales bastante escasos y en los últimos 10 años estamos asistiendo a una gran sequía en Mendoza, al punto que el Departamento General de Irrigación ha declarado la emergencia hídrica. Entonces, eso unido a los trabajos que realizan instituciones como el CONICET, a través, por ejemplo, del IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ambiente, que están identificando cómo se comportan los glaciares, no solamente en nuestra zona, sino en toda la cordillera de los Andes, estamos asistiendo a un proceso bastante crítico en relación con el abastecimiento de agua.
con el abastecimiento de agua en nuestros aparatos fluviales y también en un cambio en el régimen de las precipitaciones. Nosotros es muy probable que asistamos a procesos en donde tengamos muchas más fuertes, intensas precipitaciones estivales, mucho más violentas, con mayor cantidad de granizo, y mayores precipitaciones en el piedemonte y en el llano, precipitaciones fluviales, siempre hablo de eso, y no estamos preparados para recibir ese tipo de impacto, porque son aguas salvajes que todavía no sabemos bien cómo aprovecharlas, cómo dominarlas, cómo manejarlas para que no causen desastres en la infraestructura. Claro, riesgos aluvionales, ¿no? ¿Cómo? Riesgos aluvionales, digo, que siempre fueron un riesgo para Mendoza, sobre todo toda la parte que está construida, no claro, sobre el pedemonte. No vamos a asistir a cosas nuevas, claro. Lo que estamos asistiendo es a una acentuación de los procesos que ya conocemos, llevado a magnitudes importantes, ¿no? Claro. Y evidentemente esto va a alterar una multiplicidad de prácticas cotidianas nuestras, pero sobre todo también, de algún modo, generar límites al desarrollo de ciertas economías, ¿no? O nos pone de algún modo en aprietos para pensar de qué modo podemos, digamos, presentar modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico en la provincia, ¿no? Nos pone en un punto de inflexión. Ese punto de inflexión significa que finalmente no podemos resistir más. Claro. Hacer una planificación profunda y estratégica de nuestra matriz productiva y de los modos de producción y fundamentalmente del uso y la distribución del agua. Claro. Elena, si le parece bien, entonces, con ese tema en mente, hacemos un primer corte y después seguimos conversando sobre el impacto, ¿no?, del cambio climático y cómo tenemos que las mendocinas y los mendocinos ir pensando que tenemos que adaptarnos al mismo. Ya volvemos. Por supuesto. Seguimos en Chat Internacional, estamos hablando sobre cambio climático. Tenemos como invitada a Elena Abram, investigadora principal del CONICET, experta en desertificación y una persona más que indicada para poder conversar sobre justo la pregunta que dejamos planteada hacia el final del bloque anterior, que es cómo podemos esperar que las manifestaciones del cambio climático en Mendoza, sobre todo en lo que tiene que ver con el recurso hídrico, o mejor dicho, con la escasez del recurso hídrico, impacte en distintas actividades, ¿no?, económicas, sociales mendocinas, y cómo tenemos que prepararnos o qué deberíamos estar pensando para poder enfrentar esta situación. Elena, ¿qué deberíamos pensar, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Comentaba justo antes del bloque el tema de la planificación, la importancia de planificar. Para mí ese es un proceso fundamental. Los planes de acción son los planes estratégicos, son herramientas que necesitamos para guiar la acción gubernamental y la acción social, y también la de los científicos. Claro. En ese sentido, si estamos viendo que estamos teniendo problemas en el aprovisionamiento de agua, que estamos teniendo problemas con el agua como recurso, tenemos que fijarnos en qué es lo que podemos cambiar. Claro. Y lo que podemos cambiar es la distribución y el uso. O sea, nos tenemos que fijar muy bien en qué estamos utilizando el agua, cómo lo estamos utilizando, qué eficiencia tenemos. Sabemos todos que nuestras capacidades de riego de cultivos no son las más eficientes. Sabemos todos que en los ductos antiguos que tenemos para la conducción del agua se pierde casi el 60% y ya no nos podemos dar ese lujo. Eso por una parte. Trabajar en eso, pero seriamente y con proyectos de inversión a corto plazo. Y por otra parte, lo más importante me parece que es pensar en una propuesta más solidaria de acceso al agua. Porque si nosotros nos ponemos a revisar cómo es el uso del agua en este momento, prácticamente todos los caudales de los ríos andinos se distribuyen para riego en los oasis. Y el resto, el 97% del territorio mendocino y la gente que vive allí no recibe agua y está acostumbrada a vivir en crisis hídrica como estado permanente. Entonces, me parece que es una muy buena oportunidad para revisar
todas estas situaciones y buscar un modelo más equilibrado y más equitativo de uso del agua. Para muchos analistas, el cambio climático es de algún modo el gran desafío político de nuestro tiempo. Sería que para Mendoza sería exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Los territorios de tierras secas en que se inscribe Mendoza, tenemos esa ventaja. Estamos acostumbrados a convivir con las situaciones de escasez y con la única certeza que tenemos, que es la variabilidad. Nosotros sabemos enfrentarnos a las condiciones de cambio y tenemos un gran caudal en nuestra población, sobre todo en la población que vive de los territorios secos, para enfrentarse a estas situaciones de variabilidad, de restricción, de sequía. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de estas centurias, milenios de adaptación para enfrentarnos a esta situación delicada para todo el mundo, ¿no? Claro. Y Mendoza, de hecho, ha avanzado bastante en cuestiones, estoy pensando, por ejemplo, como las leyes de ordenamiento territorial. El tema es que no se terminar de implementar, no se termina de avanzar en la puesta en práctica concreta de ese tipo de normativas, ¿no? Lo cual trae a colación el tema de si tenemos realmente conciencia de la gravedad, la importancia, la urgencia de efectivamente ponernos manos a la obra, digamos, sobre este tipo de problemáticas. Y en ese sentido piensa que informes como este que comentábamos al comienzo del programa de Naciones Unidas ayudan en esa dirección a insistir en esta idea, ¿no? Una alerta roja para la humanidad, dijo Naciones Unidas. Me parece que ayudan muchísimo y esa es justamente la misión de las Naciones Unidas. Esta misión comienza en la conferencia de Río de 1992, la primera conferencia mundial de medio ambiente, en donde por primera vez todos los jefes de Estado reunidos en Río reconocen que hay problemas urgentes para la humanidad que necesitan de la atención de todos desde el punto de vista de la agenda política. Lamentablemente en ese momento solamente se reconocen como procesos mundiales que generan impactos mundiales al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad. Y no aparece un tercer problema que en ese momento no aparece por una cuestión muy simple, porque se manifestaba fundamentalmente con gran fuerza en África, y los países africanos no quieren que se convierta en un hecho global porque perderían todo su protagonismo, que es la desertificación. La desertificación, 2 años después, en París, se celebra como otra convención internacional, al mismo nivel que la de cambio climático o la de la pérdida de biodiversidad, pero no alcanza la difusión ni el alcance social desde el punto de vista de la comunicación que alcanzan las de cambio climático o de pérdida de la biodiversidad. Y eso es lamentable, porque es en la desertificación, es en la pérdida de la capacidad productiva de los territorios de tierras secas y fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables, donde vemos todos los efectos y donde se magnifican los efectos del cambio climático, y a su vez la desertificación también acelera los procesos de cambio climático. Entonces, luchar contra la desertificación en nuestro territorio, que está afectado completamente por procesos de degradación de tierras y desertificación, es luchar contra el cambio climático. Sí, qué gran desafío, ¿no?, para Mendoza, lidiar con esa interfaz entre el oasis y el secano, ¿no?, y todas las problemáticas que plantea, que parecen tan lejanas y están tan próximas, ¿no? Está tan concentrada la población de nuestra provincia en los oasis que parecemos olvidar demasiado seguido que en realidad vivimos en un gran desierto. De hecho, el hecho de vivir en el oasis, en una ciudad bosque y en todo el verde que nos rodea, ha atentado profundamente contra la conciencia social de la percepción de las tierras secas. Pero si vos te vas un poquito al borde del oasis, que no es muy lejano, llegás, por ejemplo, a Jocolí, en la Valle, o a los 15, realmente te das cuenta que hay una situación de frontera entre los territorios irrigados y los territorios no irrigados. Marca la tremenda diferencia
de la acumulación de agua, de capitales, de políticas de desarrollo, de subsidios, de propuestas. La gente de las tierras secas no irrigadas no tiene infraestructura, no tiene servicios, no tiene capacidad de recuperarse de profundos procesos de quita que lo hemos hecho del capital natural y del capital social a través de centurias. Entonces tenemos que pensar en procesos de desarrollo que empiezan desde cero para retener a la población en las tierras secas no irrigadas, ¿no? Es un gran desafío. Elena, ha sido muy amable, muy clara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarme a difundir este mensaje que creo que necesitamos todos y todas. Sin lugar a dudas. Un abrazo. Hasta luego. Bien, con nosotros entonces estaba Elena Abram, investigadora principal del CONICET, experta en materia de desertificación y de cambio climático, y seguiremos hablando sobre el tema de cambio climático. En nuestro tercer bloque nos concentraremos un poco más en el impacto a nivel internacional y algunas cuestiones políticas con un nuevo invitado. En breve seguimos entonces con más Chat Internacional. Bien, y seguimos con más Chat Internacional hablando sobre calentamiento climático, sobre cambio climático. Y ahora tenemos un invitado especial que es Marcelo Giró. Marcelo es geógrafo, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Geografía y es un gran militante, ¿no?, de temas medioambientales aquí en Mendoza, así que es un gusto para nosotros tenerlo aquí a Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitar una vez más. Un Bien. gusto. Marcelo, conversábamos previamente, ¿no?, que con todo lo que el revuelo en torno a este informe de Naciones Unidas, ¿no?, que alerta, ¿no?, pone esta alerta roja sobre el tema de cambio climático a nivel global. Por supuesto que no es una novedad, hace muchos años que se viene discutiendo este tema, pero parece ser un tema que no termina de permear en la agenda pública. Evidentemente allí hay intereses que están de por medio que no lo terminan dejar de colocarse en la importancia que debería tener. ¿Cuál es tu lectura, ¿no?, respecto a este tema, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que ingrese realmente el tema de calentamiento climático en las agendas públicas? Sí, realmente comparto absolutamente tu visión, ¿no? Y que creo que es la de muchos, por otra parte. Creo que diagnósticos desde la comunidad científica internacional son cada vez más contundentes y unánimes. Ya no hay prácticamente discusión. Los negacionistas acerca del cambio climático, pero también cambio ambiental global, prácticamente están confinados a sectores muy minoritarios dentro de la comunidad científica mundial. Y sin embargo, no se ve que, a pesar de las sucesivas conferencias de las partes, dentro de un mes y medio va a ser la COP26 en Glasgow, en Escocia, a comienzos de noviembre, y sin embargo no se ve que ni los gobiernos ni los grandes tomadores de decisión o interesados por parte de las muy grandes empresas que ven afectados sus intereses o que debieran estar tomando medidas o estar dispuestos a implementar planes de acción más contundentes, estén realmente dispuestos a hacer lo necesario, ¿no? Como bien decís, cuesta muchísimo que la agenda pública tome nota y ponga más allá de los discursos, implemente a las acciones verdaderamente eficaces y conducentes a que los peores escenarios no se lleguen a verificar, ¿no? Inclusive hace apenas 6 días un conjunto de organizaciones lideradas por Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, pero con participación del IPCC, de la Organización Mundial de la Salud, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros, han vuelto a sacar otro documento mucho más corto que el informe del Grupo 1 del IPCC, ¿no?, publicado recientemente, hace un par de meses, al cual van a seguir otros 2 informes en el mes de febrero, ¿no? Y este informe también, una vez más, es muy contundente, pero llama la atención sobre el hecho de que hay muchas promesas por parte de los gobiernos de emisiones netas cero de aquí a 2050, pero muy pocos compromisos reales y concretos en el corto mediano plazo de aquí a 2030, ¿no?, cuando
las señales son tales que no podemos esperar a 2050 para tomar medidas concretas, urgentes y drásticas, ¿no? Vos mencionabas algo, Marcelo, que me parece interesante. Decías que a nivel científico los negacionistas prácticamente están desapareciendo. Yo recuerdo discursos de líderes mundiales como por ejemplo Donald Trump, que si bien en algún momento ha negado la evidencia, pero hay otra retórica que está por allí adelante, que es una retórica que combina la idea de que eventualmente la tecnología nos permitirá lidiar con el cambio climático, por ejemplo, mejorando algunas tecnologías que permitan la absorción de dióxido de carbono en la atmósfera, y a su vez también, esa es como toda una línea, ¿no?, de la utopía tecnológica que nos salvará del cambio climático, y vinculada a la misma hay otra que creo que van de la mano, que es esta idea de el ser humano se adapta y el clima cambió muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, nos adaptaremos también a esto. Por supuesto que por detrás de que pueden estar vinculadas o no estas dos narrativas, pero hay una idea, no quiero decir darwiniana, pero una idea que no toma en consideración que la capacidad efectiva de adaptarse y la capacidad efectiva de incorporar eventualmente ciertas tecnologías no está distribuida de modo muy equitativo a nivel planetario, ¿no? Absolutamente. Sí, creo que las dos vías que vos señalás como escapatoria son eso, un intento de escapar, pero que realmente no serían adecuadamente conducentes. Sin la menor duda, la tecnología tiene un importantísimo papel que jugar en esto, ¿no? En ofrecer soluciones viables desde ese punto de vista, el tecnológico, pero que es apenas una sola variable. Porque puede además conducir a la ilusión, claramente ilusión, de que, bueno, podemos continuar con nuestro modo, estilo de vida y consumo, nuestro metabolismo social. Total, la tecnología, los avances tecnológicos van a permitir solucionar las cosas como siempre lo han hecho. En primer lugar, sería falso afirmar que siempre lo han hecho. Y por otra parte, realmente sin cambios importantes en el sistema, en el modo de relacionarnos con nuestro planeta, en nuestro modo de vivir, de consumir, de esos consumos aspiracionales que el sistema capitalista tal cual hoy está funcionando en el mundo, inducen a decir, bueno, quiero seguir manteniendo mi nivel de consumo o inclusive estaría dispuesto a que más y más sectores sociales de esta humanidad que pronto va a llegar a 8.000 millones de personas, se incorporen a los mismos niveles de consumo del mundo así llamado desarrollado, ¿no? Pero creo que ni la tecnología está al alcance de todos por igual, como bien señalabas, ni los consumos y las responsabilidades están igualmente repartidas en el planeta, y creo que vos recién mencionabas lo de la utopía, ¿no? Creo que una utopía sana implicaría, bueno, llegar a tener condiciones de vida dignas de ser vividas para toda la humanidad, para cada uno de los, ya a esta altura, 7.800 millones de seres humanos. Es posible esa utopía alcanzable, ese horizonte hacia el cual caminar de vivir bien, pero sería así una utopía en el sentido negativo, en el sentido de algo inalcanzable, de un objetivo imposible de cumplir. Pensar que con solo tecnología, inclusive aquellos que proponen soluciones, las llamadas geotecnologías, en muchos casos terminan siendo jugar al aprendiz de brujo, hechicero, con mecanismos extremadamente riesgosos, no comprobables, y que si llegaran a difundirse a escala masiva podrían implicar riesgos mucho mayores que los problemas que pretendidamente quieren solucionar, ¿no? Así que creo que hacen falta cambios mucho más de fondo y sí, incorporar tecnología, pero no pensar que los cambios sustantivos pueden pasar solamente por allí. La problemática de fondo es inexorablemente política. Por supuesto, la tecnología ayudará y todo el conocimiento científico disponible para implementar eventualmente políticas públicas o del desarrollo de infraestructuras adecuadas. Pero vos mencionabas otra cosa también interesante que tiene que ver con esta idea de que el problema es fundamentalmente político, que es la asignación de responsabilidades.
Porque una de las cosas que insiste el informe de Naciones Unidas y varios de los que comentaste vos también es en el carácter antrópico, ¿no? de la aceleración de los procesos de cambio climático. Y en eso, por supuesto, el peso de la responsabilidad de las distintas economías planetarias es distinta. Este puede ser también uno de los grandes problemas por los cuales no se termina de avanzar a nivel mundial por unas acciones un poco más mancomunadas sobre el cambio climático. Sin lugar a dudas. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas se suele enunciar, pero desgraciadamente muy rara vez asumirlo con todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Cuando hay sociedades que emiten gases de invernadero, sea dióxido de carbono o metano, por muy diversos orígenes, ¿no? Incluyendo entre ellos la explotación petrolera y de gas y el transporte de gas, las emisiones fugitivas de metano que justamente Naciones Unidas está haciendo hincapié en que serían una vía importante y factible de reducir a muy corto plazo con un costo económico no tan elevado para la transición y el óxido nitroso. Bueno, hay sociedades donde per cápita se emite 5, 10, 20 veces, claro, 100 veces más que los países de emisiones mínimas per cápita, ¿no? Y claro, tanto las emisiones actuales como las acumuladas desde los inicios de la revolución industrial, ¿no? Entonces, por supuesto que Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, en cuanto a sus emisiones actuales y las pasadas, como China o la India o Brasil, respecto de las emisiones actuales, son actores importantísimos de incorporar a una agenda efectiva, claro, de reducción de emisiones. Pero, claro, pero creo que esto de no meter a todo el mundo en la misma bolsa, y que inclusive diría yo que los propios argentinos nos hagamos cargo de aquello que nos compete, porque no somos de los mayores emisores del mundo, pero tampoco somos, por así decirlo, Burundi. Claro, entonces tenemos nuestra cuota de responsabilidad, claro. Exactamente, la propia Argentina también tiene una parte importante y creo que nuestro modelo económico debe ser consecuente. Digamos, no nos podemos limitar a exigir que los países del norte reduzcan sus emisiones porque nosotros sufrimos en gran medida, ya estamos sufriendo las consecuencias y vaya si Mendoza, nuestra porción de cordillera, la está sufriendo, ¿no? Pero no podemos limitar a cargar responsabilidades o culpas, decir, bueno, esto es culpa de las emisiones del norte, y llevar adelante nosotros modelos productivos extractivistas, claro, que van a contramano de justamente las tendencias que sería necesario implementar a nivel global. Exacto. Marcelo, muchísimas gracias, ha sido muy claro, queda mucha tela para cortar sobre este tema, seguramente volveremos a invitarte para seguir conversando, porque realmente es un tema que nos atañe a todos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande para toda la audiencia. Gracias. Bueno, bien, eso fue todo por hoy en Chat Internacional. El tema del cambio climático seguramente nos va a convocar muchas veces en el futuro. Es posiblemente el gran desafío político de nuestro tiempo y sobre algo sobre lo que vamos a tener que todos cobrar conciencia y poner sobre la mesa de decisiones políticas. Gracias, hasta luego.